cada lugar del planeta termina influyendo en vos. Para Argentina, Latinoamérica y el mundo, el reporte de salud internacional con la colaboración de Mario Rovere y José Carlos Escudero. Algunos llaman efecto mariposa, digamos, ¿no? Esto de que una mariposa aletea en un rincón del planeta y produce una tormenta en el otro extremo. Uno empieza a pelear y después ve qué pasa, que no es poca cosa. Es una producción de Sanos de la Azotea para la red de comunicadores del Mercosur. Bueno, vamos a intentar, como hacemos siempre, pensar este mundo global que nos toca, siempre ahí en relación con la salud, y lo tenemos en comunicación a José Carlos Escudero, médico sanitarista, sociólogo, profesor de distintas universidades en nuestro país, como para ver siempre por dónde va el mundo y por dónde está también la Argentina, ¿no? No, obviamente somos parte de esa relación que imposible de separar. ¿Cómo estás, José Carlos? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien. Arrancando este 2024 y nos llegan noticias y vemos que nos interesaba compartir con vos cómo está viviendo Inglaterra, que es una de las economías siempre más fuertes del mundo, donde viene atravesando una crisis bastante profunda, con mucho desempleo, con distintas huelgas. Tuvieron 3 presidentes en 7 meses, salió de la Unión Europea. ¿Cómo está viviendo Inglaterra en este momento, y siempre ahí en relación con la salud? Claro, en salud, Gran Bretaña fue un país pionero porque creó el National Health Service, más o menos en la misma época en que Perón y Carrillo creaban el buenísimo sistema de salud argentino del primer peronismo, en los 40 del siglo pasado. Los británicos crean el National Health Service, que es un sistema de dar salud gratuita sin crear un seguro. La gente se atiende gratis en los hospitales públicos. Los hospitales públicos le pasan la factura global al gobierno y el gobierno paga la factura. ¿Te das cuenta? No precisas generar un mecanismo de seguro que, aunque también sea estatal, es más caro, y vos pagás directamente por las prestaciones. Así como el sistema educativo trabaja sin desagregar las facturas, y el sistema de defensa militar no pasa facturas particulares por su estrategia. El National Health Service creó en Gran Bretaña una estrategia nacional en el mismo momento, esto pues un poco irónico, en que Perón y Carrillo creaban el buenísimo sistema de salud del primer peronismo argentino. Se crea el National Health Service, vienen gobiernos de todo tipo, y en los últimos 9 años hay gobiernos conservadores que, como típicos gobiernos conservadores británicos y en todo el resto del mundo, quieren bajar el gasto público, quieren que los ricos no paguen impuestos o paguen los menores impuestos posibles, y quieren que los pobres se jodan un poco, para simplificar. Así que ha venido esta oleada de medidas privatistas en Gran Bretaña. Una de las tres últimas primeras ministras conservadoras la llamaron Liz Truss, que era el nombre, la breve, porque duró 2 meses como primer ministra y la echaron, reemplazada por otro conservador, cuyas ideas, las de Liz Truss, eran muy parecidas a las de Milei, una especie de militante política antipobre. Milei sacó algunas de sus ideas del grupo de gente que trabajaba con Liz Truss. Así que ante esta reducción de el National Health Service, aumento de la pobreza, salarios de trabajadores que van por debajo de la inflación, Gran Bretaña acaba de tener la mayor huelga de médicos de su historia.
Nunca en la historia de Gran Bretaña hubo una huelga médica como la última, que duró una semana, que terminó hace más o menos una semana y media, donde una enorme cantidad de médicos británicos dijeron: entramos en huelga. Se radicalizan como médicos trabajadores y hacen huelga. Esa novedad me impactó mucho a mí. Yo tengo un vínculo con Gran Bretaña bastante particular, en parte con el ambiente académico de Gran Bretaña, y ver que había una huelga médica con un tono tercermundista en Gran Bretaña me impactó. Ese es mi primer comentario. Te paso la pelota. Digo, esta situación que vos contás, ¿no? Que ocurre, ¿no? La mayor huelga de la historia, ¿no? Para trabajadores del sistema de salud, va en relación con cómo están viviendo el día a día las personas en Gran Bretaña. Digo, si han estado con una inestabilidad política y con un ajuste económico bastante importante, donde uno por ahí ve situaciones, digamos, de mucha gente en la calle, sin trabajo, con aumento de los alquileres. Digo, va en esa sintonía esto que ocurre en la salud. No, exactamente. Aparte empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, los pobres se empobrecen más, viven más en la calle, que yo lo asociaba más con un fenómeno norteamericano. Pues sabés que en las ciudades norteamericanas hay decenas de miles de personas que viven en carpas en las calles, en ciudades tan prósperas como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, etcétera. Así que homeless viviendo en carpas. Me impactó que esto pase en Gran Bretaña y me impactó también algunos datos. Por ejemplo, los pobres en Gran Bretaña, donde los inviernos son crudos, no pueden pagar calefacción. Entonces se ponen a dormir en casas sin calefacción y se empieza a ver un aumento de la mortalidad por frío de pobres que viven en casas y al no poder pagar la calefacción terminan muriéndose de frío. ¿Vos te das cuenta? Epidemiología de la pobreza. En un país que en otros aspectos es un país muy próspero y ahora saca plata para bombardear a Yemen, porque hay una escalada de bombardeos a Yemen. En este momento. En estos momentos, digo. En estos momentos por parte de aviones británicos que salen de bases británicas que hay en la isla de Chipre, porque Gran Bretaña en Chipre tiene una base militar que la va a vaciar dentro de 50 años, creo. ¿Vos te das cuenta? El viejo imperio. José Carlos, en estos días y en desarrollo está este Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, donde, bueno, tuvimos por supuesto la participación de la Argentina con nuestro nuevo presidente, que es Javier Milei. ¿Qué lectura haces de este Foro Económico Mundial? Bueno, que por supuesto tiene un origen, y por ahí preguntarte así, digamos, de qué se trata en principio este foro, como para, sobre todo porque a veces nos preguntan, bien, estuvo nuestro presidente, pero ¿de qué se trata el Foro Económico Mundial? Bueno, el foro es en Davos, que es una estación de esquí muy famosa y muy rica en Suiza. Ahí se juntan los ricos de todo el mundo, me corrijo, los ricos del mundo financiero capitalista, que no son todos los ricos. Se juntan los ricos ahí con funcionarios políticos, presidentes, etcétera, etcétera, y discuten y cada uno dice lo que piensa. La intervención de Milei, que fue en un auditorio que estaba principalmente vacío, fue muy poca gente a escucharlo. Eso fue reportado por Luisa Corradini, que es una periodista muy prestigiosa que iba a cubrir a Davos por La Nación. Luisa Corradini contó lo que vio y oyó en la conferencia de Milei, y Milei le quiere decir a Luisa Corradini que es una mentirosa, lo cual despertó un pequeño escándalo. Luisa Corradini trabaja en La Nación Más, pero
tiene un rigor académico que le permite no mentir cuando ve una cosa. Y me enteré hoy en el día que Milei se peleó con María O'Donnell, a la cual acusa de una extrema izquierdista, María O'Donnell, que es periodista de CNN, que no es un ámbito de izquierdista. Bueno, estas son anécdotas. Así que ahora vos va a hablar de la gente, y ahí salió importantemente la palabra de Milei, como la de Liz Truss, ex primer ministra británica, que duró tan poco tiempo, que los capitalistas siempre tienen razón, y el Estado cuando interviene, siempre interviene mal. Yo que trabajo el tema de salud pública, me di cuenta del papel que jugó el Estado en la Argentina para crear un sistema de salud de buena cobertura y gratuito, y que el que jugó en Gran Bretaña para crear el National Health Service. Cuando los empresarios se meten en la salud, se meten para ganar plata. Por eso la salud, cuanto más capitalista es, más plata gana y peor es el resultado. A mí me da cierto placer decir a cierta gente que el país Estados Unidos, que tiene la salud más cara y capitalista del mundo, en ese país está bajando la esperanza de vida. Los norteamericanos cada año se mueren un poquito más. Esto cualquier persona lo puede sacar de internet, la información está siempre permanentemente disponible, y es un fenómeno para reflexionar cómo es que la salud tan cara y capitalista no consigue que aumente la esperanza de vida, que aumenta en casi todos los países del mundo, pero disminuye en Estados Unidos. José Carlos, en relación al foro, ¿no? Donde podemos pensar que, vos decís, bueno, estuvieron distintos ricos y distintos líderes del mundo, intentan tener una mirada social dentro del capitalismo, lo podemos pensar así, digo, porque por ahí lo que lleva a nuestro presidente es un posicionamiento de la vida más extremo incluso que el foro. Más extremo que el foro. Una cosa que se comenta muy poco en la Argentina, que hay muchos multimillonarios que fueron dados a hablar, que dicen, nos tienen que cobrar más impuestos. A ciertos multimillonarios que tienen un componente ético de su vida, no solamente de tener miles de millones de dólares o de euros o de lo que sea, sino que dicen, nos deberían cobrar más impuestos. Cuando en la Argentina se dice que hay que tener cero, no hay que tener un déficit fiscal, ¿por qué no le cobran impuestos a los ricos de Argentina? ¿Por qué no consiguen que la gran cantidad de guita que muchos ricos ladrones argentinos tienen en paraísos fiscales no empiecen a pagar un poco de impuesto sobre esa plata, que debe ser más de la mitad del PBI de Argentina? ¿Vos te das cuenta? No se hace ningún esfuerzo, no solamente para que estos ricos ladrones no paguen, sino para que ni siquiera se hable de la situación. Sí, y en este sentido, que aparte digo, en nuestra historia no habíamos tenido un presidente economista, pero digo también con una ideología y una forma de posicionarse denominada anarcocapitalismo, que no tiene punto de relación incluso con aquellos movimientos anarquistas de otra época de nuestra historia, no más cercanos a la izquierda, de organización social. Digo, es como que el mundo de alguna forma mira a la Argentina como algo inédito. Lo que es notable es que muchísimos capitalistas dicen que la economía más eficaz es una economía donde el Estado activa los sectores atrasados. Sí. El Estado activa los sectores de los cuales se muere mucho más gente, por ejemplo, haciendo una especie de keynesianismo. Keynes no era un izquierdista, excepto para muchos ignorantes que no saben casi nada, pero dicen que el keynesianismo es izquierda. Claro. El keynesianismo activa la economía
con diferentes mecanismos, uno de los cuales es una intervención selectiva del Estado en algunas áreas de la economía. Hay que ser muy bruto, y me pido perdón si alguien se ofende, para que alguien diga que siempre el mercado tiene razón y nunca el Estado tiene razón. Un poco resumís esto, ¿no? De que el presidente en su discurso, casi que fue al principio, hablaba de que este mundo va hacia el socialismo. ¿Cómo ves este escenario, ¿no? que tiene la Argentina para de acá lo que se viene, ¿no? Con todo esto, digo, pues realmente yo creo que es realmente inédito todas las medidas que se están tomando, que quizá ni siquiera el gobierno de Mauricio Macri se animó, digamos. Mira, yo estoy muy preocupado, estoy más preocupado ahora que en la crisis del 2001, porque los peores momentos para la sociedad argentina todavía no han llegado. Y es posible que terminemos con una crisis económico, social, psicológica, peor inclusive que la del 2001. Y como tenemos ahora un gobierno con un lado represivo muy fuerte, que empiece a haber represión a las movilizaciones de gente cada vez más desesperada. A mí me preocupa mucho leer que personas del gobierno dicen no, los meses más difíciles no han llegado todavía. Y me enteré esta mañana que tengo que hacer una maniobra para pagar menos, la tarjeta sube para viajar y que el aumento del precio del pasaje urbano, sí, va a ser brutal, mucho más brutal que la situación actual. Así que te diría que a mis años avanzados estoy bastante más preocupado ahora que en las anteriores crisis, la de Menem, la de la Rúa, la de Macri, las de Cavallo, etcétera. En esas crisis yo estaba menos preocupado que lo que estoy ahora, que es hoy sábado 20 de enero del 2024, estoy muy preocupado. No por mí, yo ya soy una persona de edad avanzada, sino por lo que va a pasar en la Argentina en los próximos meses. José Carlos, te agradecemos como para poder pensar este momento un poco lo que está ocurriendo en Inglaterra y con este Foro Económico Mundial que se da todos los años y donde también, bueno, esto en cierto modo retomamos nuestra anterior charla y también un escenario que vamos a ver que va ocurriendo en el transcurso de los meses, ¿no? Donde la Organización Mundial de la Salud viene planteando esto de estos bien específicamente del campo de la salud y salud de enfermedad, atención, cuidado, ¿no? Que plantea un agente patógeno X, no posible, que ya lo está preparando, no sé si podemos decir que está preparando una nueva pandemia. Va a ser la pandemia del capitalismo demente, que en una crisis profunda interna hace pelota la sociedad de los países donde gobierna. Te agradecemos muchísimo. Bueno, gran abrazo para vos y a los amigos de ahí. Chao. Un abrazo grande.